La gestión de proyectos es una disciplina esencial en cualquier organización que busca alcanzar sus objetivos de manera eficiente y efectiva. Consiste en la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas para cumplir con los requisitos del proyecto. En este contexto, las acciones preventivas y correctivas juegan un papel crucial para asegurar que el proyecto se mantenga en el camino correcto y se completen con éxito. Las acciones preventivas son medidas proactivas que se toman para evitar que ocurran problemas o desviaciones en el proyecto. Estas acciones son fundamentales para minimizar riesgos y asegurar que el proyecto se desarrolle sin contratiempos. Por ejemplo, realizar una evaluación de riesgos al inicio del proyecto puede identificar posibles obstáculos y permitir la implementación de estrategias para mitigarlos antes de que se conviertan en problemas. Las acciones correctivas son medidas reactivas que se toman para corregir problemas o desviaciones que ya han ocurrido en el proyecto. Estas acciones son esenciales para volver a encaminar el proyecto y asegurar que se cumplan los objetivos establecidos. Un ejemplo de acción correctiva podría ser ajustar el cronograma del proyecto si se detecta que una tarea está retrasada, para asegurar que el proyecto se complete a tiempo. Aunque las acciones preventivas y correctivas tienen objetivos similares, sus enfoques son diferentes. Las acciones preventivas se centran en evitar problemas antes de que ocurran, mientras que las acciones correctivas se enfocan en resolver problemas que ya han surgido. Ambas son esenciales para una gestión de proyectos efectiva, pero requieren diferentes estrategias y herramientas para su implementación. La identificación de riesgos es un paso crucial en la gestión de proyectos. Consiste en identificar posibles eventos o condiciones que podrían afectar negativamente el proyecto. Esta etapa es fundamental para la implementación de acciones preventivas. Por ejemplo, en un proyecto de construcción, identificar riesgos como condiciones climáticas adversas o problemas con proveedores puede permitir la creación de planes de contingencia para mitigar estos riesgos. Una vez identificados los riesgos, es importante evaluarlos y priorizarlos. Esto implica analizar la probabilidad de que ocurran y el impacto que tendrían en el proyecto. Esta evaluación permite enfocar los recursos y esfuerzos en los riesgos más críticos. Por ejemplo, un riesgo con alta probabilidad y alto impacto debe ser abordado de inmediato con acciones preventivas robustas. Los planes de contingencia son estrategias diseñadas para abordar riesgos específicos si estos llegan a materializarse. Estos planes son una parte esencial de las acciones preventivas. Por ejemplo, en un proyecto de software, un plan de contingencia podría incluir la contratación de desarrolladores adicionales si se detecta un retraso en el desarrollo de una funcionalidad clave. La implementación de acciones preventivas requiere una planificación cuidadosa y la asignación de recursos adecuados. Esto puede incluir la capacitación del equipo, la adquisición de herramientas específicas o la modificación de procesos. Por ejemplo, en un proyecto de marketing, una acción preventiva podría ser la realización de pruebas de mercado para identificar posibles problemas con una campaña antes de su lanzamiento. El monitoreo y control del proyecto es una actividad continua que permite identificar desviaciones y tomar acciones correctivas de manera oportuna. Esto incluye el seguimiento del progreso del proyecto, la revisión de los indicadores clave de rendimiento, KPI, y la realización de auditorías periódicas. Por ejemplo, en un proyecto de construcción, el monitoreo constante del cronograma y el presupuesto puede ayudar a identificar problemas antes de que se conviertan en crisis. Cuando se identifican problemas o desviaciones en el proyecto, es crucial implementar acciones correctivas de manera rápida y efectiva. Esto puede implicar la reasignación de recursos, la modificación del cronograma o la revisión de los objetivos del proyecto. Por ejemplo, si un proveedor no cumple con los plazos de entrega, una acción correctiva podría ser buscar un proveedor alternativo para evitar retrasos en el proyecto. Es importante evaluar la efectividad de las acciones preventivas y correctivas implementadas para asegurar que están cumpliendo con su propósito. Esto puede incluir la revisión de los resultados del proyecto, la retroalimentación del equipo y la realización de análisis post-mortem. Por ejemplo, después de implementar una acción correctiva, se puede realizar una reunión de revisión para evaluar si la acción fue efectiva y qué se puede mejorar en el futuro. La gestión de proyectos es un proceso de aprendizaje continuo. Es fundamental documentar las lecciones aprendidas y utilizar esta información para mejorar futuros proyectos. Esto incluye la identificación de qué acciones preventivas y correctivas fueron efectivas y cuáles no. Por ejemplo, si una acción preventiva específica fue particularmente exitosa, se puede incluir en los planes de futuros proyectos para asegurar su éxito. Las acciones preventivas y correctivas son componentes esenciales de la gestión de proyectos. Su implementación efectiva puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso de un proyecto. Al adoptar un enfoque proactivo y reactivo,
Los gestores de proyectos pueden asegurar que sus proyectos se completen a tiempo, dentro del presupuesto y con la calidad esperada. La clave está en la planificación, la ejecución y la evaluación continua de estas acciones. Para ilustrar la importancia de las acciones preventivas y correctivas, consideremos un proyecto de construcción. Al inicio del proyecto, se identificaron riesgos como condiciones climáticas adversas y problemas con proveedores. Se implementaron acciones preventivas como la creación de planes de contingencia y la selección de proveedores alternativos. Durante el proyecto, se identificó un retraso en la entrega de materiales. Se tomó una acción correctiva al cambiar de proveedor, lo que permitió que el proyecto se completara a tiempo. En un proyecto de desarrollo de software, se identificaron riesgos como la falta de habilidades técnicas en el equipo y posibles retrasos en el desarrollo. Se implementaron acciones preventivas como la capacitación del equipo y la realización de pruebas de mercado. Durante el proyecto, se detectó un retraso en el desarrollo de una funcionalidad clave. Se tomó una acción correctiva al contratar desarrolladores adicionales, lo que permitió que el proyecto se completara según lo planeado. Existen diversas herramientas que pueden ayudar en la gestión de riesgos y en la implementación de acciones preventivas y correctivas. Algunas de estas herramientas incluyen software de gestión de proyectos, matrices de riesgos, diagramas de causa y efecto, y análisis FODA. Por ejemplo, un software de gestión de proyectos puede ayudar a monitorear el progreso del proyecto y a identificar desviaciones de manera oportuna, facilitando la implementación de acciones correctivas. La comunicación efectiva es crucial para la implementación exitosa de acciones preventivas y correctivas. Esto incluye la comunicación clara y oportuna con el equipo del proyecto, los stakeholders y los proveedores. Por ejemplo, si se identifica un riesgo significativo, es importante comunicarlo de inmediato al equipo para que se puedan tomar las acciones preventivas necesarias. La comunicación efectiva también facilita la coordinación y la colaboración, lo que es esencial para la gestión de proyectos. El líder de proyecto juega un papel crucial en la implementación de acciones preventivas y correctivas. Este rol incluye la identificación de riesgos, la planificación de acciones, la asignación de recursos y la evaluación de la efectividad de las acciones. Por ejemplo, un líder de proyecto efectivo debe ser capaz de anticipar problemas potenciales y tomar medidas proactivas para evitarlos, así como reaccionar rápidamente cuando surgen problemas para implementar acciones correctivas. La capacitación y el desarrollo del equipo son esenciales para la implementación efectiva de acciones preventivas y correctivas. Esto incluye la formación en gestión de riesgos, el uso de herramientas de gestión de proyectos y la mejora de habilidades técnicas. Por ejemplo, un equipo bien capacitado puede identificar riesgos de manera más efectiva y estar mejor preparado para implementar acciones correctivas cuando sea necesario. La inversión en capacitación y desarrollo del equipo puede resultar en una gestión de proyectos más eficiente y exitosa. Las acciones preventivas y correctivas pueden tener un impacto significativo en el costo y el tiempo del proyecto. Las acciones preventivas pueden requerir una inversión inicial, pero pueden ahorrar tiempo y dinero a largo plazo al evitar problemas. Las acciones correctivas, por otro lado, pueden ser costosas y consumir tiempo, pero son necesarias para mantener el proyecto en el camino correcto. Por ejemplo, la implementación de una acción correctiva para resolver un problema crítico puede evitar retrasos significativos y costos adicionales en el futuro. La gestión de cambios es una parte integral de la implementación de acciones correctivas. Esto incluye la identificación de cambios necesarios, la evaluación de su impacto y la aprobación y comunicación de los cambios. Por ejemplo, si se identifica un problema que requiere un cambio en el cronograma del proyecto, es importante evaluar cómo afectará este cambio a otros aspectos del proyecto y comunicarlo de manera efectiva al equipo y a los stakeholders. La gestión de cambios efectiva puede asegurar que las acciones correctivas se implementen de manera ordenada y controlada. La documentación y el registro de acciones preventivas y correctivas son esenciales para la gestión de proyectos. Esto incluye la documentación de los riesgos identificados, las acciones planificadas e implementadas, y los resultados de estas acciones. Por ejemplo, mantener un registro detallado de las acciones correctivas implementadas puede ayudar a evaluar su efectividad y proporcionar información valiosa para futuros proyectos. La documentación adecuada también facilita la comunicación y la transparencia, lo que es crucial para la gestión de proyectos. La satisfacción del cliente es un indicador clave del éxito de un proyecto. La implementación efectiva de acciones preventivas y correctivas puede mejorar la satisfacción del cliente al asegurar que el proyecto se complete a tiempo, dentro del presupuesto y con la calidad esperada. Por ejemplo,
Si un cliente está preocupado por un posible retraso en el proyecto, la implementación de acciones correctivas para abordar este problema puede mejorar la percepción del cliente y aumentar su satisfacción. La evaluación continua de la satisfacción del cliente puede proporcionar información valiosa para mejorar la gestión de proyectos. En resumen, las acciones preventivas y correctivas son esenciales para la gestión de proyectos exitosa. La clave está en la identificación temprana de riesgos, la planificación y la implementación efectiva de acciones, y la evaluación continua de su efectividad. La comunicación efectiva, el liderazgo fuerte y la capacitación del equipo también son factores críticos para el éxito. Al adoptar un enfoque proactivo y reactivo, los gestores de proyectos pueden asegurar que sus proyectos se completen a tiempo, dentro del presupuesto y con la calidad esperada. La mejora continua y el aprendizaje de las lecciones de cada proyecto pueden llevar a una gestión de proyectos más eficiente y exitosa en el futuro.